impuesto, ¿ya? Porque lo que nosotros en realidad aquí lo que vemos en este segundo o tercer módulo de impuestos, lo que nosotros vemos es renta de las personas, ¿ya? Y la renta de las personas la vemos desde el punto de vista del impuesto a la renta, ¿ya? Partiendo por la tributación de los socios o accionistas de distinto tipo de empresas, ¿ya? Partimos por ahí, ¿ya? Por la tributación de los distintos socios o accionistas de empresas y por lo tanto la determinación de los impuestos ya de los socios de las empresas dependen de la tributación de la renta de las empresas. ¿Ya? Por lo tanto, con eso partimos. Después vemos trabajadores dependientes, independientes y global complementario, ¿ya? Que es por otras rentas, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vemos en este módulo, ¿ya? Y obviamente ustedes tuvieron que haber pasado el módulo de aplicación de los impuestos para estar situados acá. Ya, lo primero que vamos a ver es determinación de renta líquida imponible y cálculo del impuesto a las empresas, pero lo vamos a ver considerando también la forma en la cual debemos determinar capital propio, que yo entiendo que con Alejandra no lo vieron. Entonces, nosotros tenemos dos mundos acá, ¿ya? Que es el mundo financiero y el mundo tributario, ¿ya? Si mi balance de 8 columnas o balance clasificado, cualquiera de los balances que haga la empresa, ¿ya? Está hecho bajo normas financieras, lo primero que debemos saber es que esas normas financieras no son iguales a las normas tributarias y por lo tanto tenemos que hacer determinación de renta líquida imponible, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un repaso de la determinación de la renta líquida imponible. Vamos a aprender a calcular el capital propio tributario, porque el capital propio financiero son los activos menos los pasivos. Eso me da el patrimonio financiero que ustedes tienen, ¿ya? Pero obviamente, si yo tengo cambios, ¿ya? Cambios en la determinación, ajustes por la determinación de la renta líquida imponible, porque los activos financieros no son iguales a los tributarios, el patrimonio tributario es distinto del patrimonio financiero y eso lo tenemos que tener súper clarito. Y un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, el uso de la depreciación acelerada. ¿Ya? Para efectos contables, yo puedo llevar cualquier tipo de depreciación, me da lo mismo. ¿Ya? Pero esa depreciación, si no se ajusta a la depreciación que dice el Servicio de Impuestos Internos que yo tengo que llevar, ¿ya? Me implica un ajuste en la renta líquida imponible y paralelamente implica que la valorización del activo para efectos de capital propio ya es distinta. Si yo le pongo más problemas a esto y digo, mira, ¿sabes qué? Mi empresa usa depreciación acelerada de acuerdo a las normas del servicio. Es decir, este bien, de acuerdo a las normas habituales, vale 10, ¿ya? Y de acuerdo a las normas tributarias, ese mismo bien vale 1/3 de los 10, ¿ya? Por lo tanto, lo voy a depreciar en 3 años, ¿ya? Mientras que financieramente lo voy a depreciar en 10 años. Entonces, eso automáticamente me genera un cambio en la determinación de la base imponible del impuesto primera, pero también me genera un cambio en el capital propio porque el activo ya no vale 10 menos 1/10, porque lo estoy haciendo en 10 años en la contabilidad, sino que vale 10 menos 1/3,
y por lo tanto el activo tributario se reduce y el capital propio es menor. ¿Ya? Entonces, ¿vamos a renta líquida imponible? Sí, señores, sí, señoras, sí, señoritas, sí, caballeros. Pero vamos a ver renta líquida imponible asociada al capital propio tributario. Tratar de hacer mucho ejercicio, que es lo relevante. ¿Por qué es importante saber determinar capital propio tributario? Ya, es importante porque el legislador entendió que en definitiva la diferencia que exista entre el capital que los socios o los accionistas pusieron en la empresa versus el capital propio tributario, esa diferencia es una brecha que corresponde a utilidades acumuladas o a pérdidas acumuladas, ¿ya? Y en ese escenario dice que la fórmula para ver cuál es la calificación o la situación tributaria de los socios que sacan plata de esta empresa, de los accionistas a los cuales se les paga un dividendo, tiene que ver con el capital propio tributario que se compara ya con el capital aportado. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver renta líquida imponible, pero desde el punto de vista o asociándola a lo que es capital propio y dándole mucho énfasis a algunos cambios o a muchos cambios que hubieron el año pasado con la ley 21.210, ¿ya? La ley 21.210 es la ley de modernización tributaria que en el fondo salió el año pasado y que todavía nos tiene con hartos dolores de cabeza a los que todavía trabajamos en este tema. Ya, después tenemos en la unidad 2 que vamos a ver la determinación de los registros que inciden en la confección de los impuestos finales, ¿ya? Cuando hablamos de impuestos finales, estamos hablando de impuesto global complementario o impuesto adicional, ¿ya? Y cuando hablamos de impuesto global complementario o impuesto adicional, estamos hablando del impuesto que pagan los socios, personas naturales, ¿ya? O los accionistas, ¿ya? Entonces, vamos a ver la determinación de los registros. Los registros empresariales son registros extracontables, igual que la renta líquida imponible es un registro extracontable, pero que es necesario hacer para saber si los retiros o la distribución de dividendos que están haciendo los socios o accionistas deben o no deben pagar impuesto global complementario o deben o no deben ser declarados en el formulario 22, ¿ya? Si el socio accionista efectivamente está sacando platas que están afectas a impuestos o que está sacando dinero que ya pagaron el impuesto correspondiente, ¿ya? Si tengo contadores generales acá, no lo sé, pero si hay alguno, les tenemos que contar al resto de sus compañeros que los registros son los que vinieron a reemplazar el Fondo de Utilidades Tributables o FUT, ¿ya? Por lo tanto, también vamos a tener que hablar de FUT, ¿ya? En el año 2014, ¿ya? Hubo una reforma tributaria importante impulsada por el gobierno Bachelet, en el cual se dijo, miren, por el lado de llevar el control de las utilidades que están pendientes de tributación de los socios, están pasando cosas muy raras, ya hay FUT gigantes que no han pagado todo el impuesto correspondiente, ya que no coinciden con lo que dicen los balances, los estados financieros, por lo tanto vamos a eliminar el FUT, ya.
y la ley 20.780 y 20.899 del 2014 y 2016 respectivamente eliminan el FUD y en su reemplazo crean los registros empresariales, ¿ya? Y que se controlan, y por eso voy a hacer la asociación con la unidad 1, y que se controlan a través del incremento patrimonial que yo tengo, que lo veo por el lado del capital propio tributario. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. ¿Ya? Y para mala suerte de nosotros, ¿ya? Estos registros empresariales, con la Ley de Modernización Tributaria 21210 del 24 de febrero del 2020, volvieron a cambiar en su forma en la cual se deben hacer, ¿ya? Pero vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Yo creo que esta parte, la unidad 2, es el corazón de este curso, ¿ya? Más lo que es capital propio. El resto, yo no es que diga que no es importante, ya las unidades que vienen, para mí no es que yo señale que no son importantes, pero las unidades que vienen, si alguien se dedica al tema de los impuestos, se va a dar cuenta que la verdad es que aquí aprendemos a hacer los cálculos, pero el sistema del Servicio de Impuestos Internos entrega prácticamente estos cálculos ya hechos, ¿ya? Entonces, es importante que lo sepan porque hay que tributar por todas las rentas que yo tengo, pero el servicio, ya, que está en la unidad 3, Impuesto Global Complementario, ya el servicio a través de información que estamos obligados a mandar todas las empresas, ¿ya? En este mes específicamente sabe de los depósitos a plazo que pueda tener cualquier persona, los fondos mutuos que pueda tener cualquier persona, lo que se ganó durante el año en fondos mutuos, los honorarios que tiene cualquier persona y que fueron pagados a través de boletas de honorario, los sueldos que recibieron las personas, las casas, las viviendas con crédito hipotecario que tienen las personas, el crédito, esta es una unidad que incluso van a tener una visión antes, los que quieran, de ahí lo vamos a ver, ya, tiene el crédito por ejemplo, el crédito por hijo en edad escolar, ya porque los colegios informan también, va a tener la renta este año que no fue tributada en su momento, de todos aquellos que sacamos el 10%, ¿ya? Entonces, el global complementario, en el fondo, el sistema del servicio, como nosotros, los contribuyentes que estamos enrolados, que hicimos un inicio de actividad, le mandamos la información al servicio a través de distintas declaraciones juradas, ¿ya? El servicio me entrega este dato prácticamente hecho. Me entrega además el dato de los retiros, que vamos a ver con los registros empresariales, o los dividendos en el caso de aquellas personas que están en sociedades anónimas, ya, entonces, que tienen acciones de sociedades anónimas. Ya, entonces, esta es nuestra tercera unidad, que vamos a hacer una suerte de adelanto en cómo la vamos a ver esta materia, ¿ya? En la unidad 4, también tengo el impuesto segunda categoría, ya, y básicamente lo que aquí existe es un poco más de lo que está es como un submundo de la unidad 3, porque aquí lo que tengo son los sueldos de los trabajadores, ya, y estos sueldos de los trabajadores van pagando impuestos mensualmente, ¿ya? Y al pagar impuestos mensualmente, estos sueldos, finalmente, si yo no percibo otra renta, yo pagué el impuesto y estoy listo y no tengo que hacer declaración de renta. Pero si yo además, de manera paralela,
ya tengo un inicio de actividades o tengo alguna renta de otro tipo, yo voy a tener que volver a declarar este impuesto de segunda categoría en el formulario 22, ya, y para que no se produzca una doble tributación, sino que juntar toda la renta en una juguera, calcular el nuevo impuesto, ya, para que no se produzca la doble tributación, me doy de crédito los impuestos que pagué mensualmente. Entonces, esa es la unidad 4 que vamos a ver, ¿ya? El tipo de clase que yo hago es una clase expositiva, ideal, que ustedes vayan haciendo preguntas. Trabajo mucho con PowerPoint, trabajo mucho con pizarra, trabajo mucho con ejercicio, ¿ya? Pero lo ideal de todo esto es que se pueda generar una interacción entre ustedes y yo y podamos hacer algo más entretenido, ¿ya? Hago talleres, lo más probable es que haga 1 o 2 talleres, ya esos talleres son en grupo, la experiencia me dice, la experiencia, buena o mala, a mí me dice que los grupos los armo yo. ¿Y por qué? Porque básicamente ustedes tienen que aprender a trabajar con cualquiera que llegue en el camino, porque ustedes van a llegar a trabajar a un lugar donde nadie los conoce, ¿ya? Y tienen que aprender a adaptarse, ¿ya? A lo que hay ahí y a convencer a todo el mundo que hay que remar hacia el mismo lado o adherirse al grupo si el grupo trabaja bien, ¿ya? Y tú puedes colaborar con las dándole más potencialidad a ese grupo. Entonces, en ese escenario, yo como una especie de prepararlos para lo que se viene, a mí personalmente me gustaría, y no los voy a obligar a que prendan cámara, los que pueden prender cámara, y que puedan trabajar con cualquiera y no estén diciendo, no, yo no voy a trabajar con Juanito porque Juanito es desordenado, ¿ya? Entonces yo elijo los grupos, las pruebas son escritas, talleres a resolver en grupo, controles. Todos los alumnos están obligados a rendir la prueba transversal, ¿ya? La bibliografía básica, en este caso, es el Decreto Ley 824, ya actualizado. Ojo, el que está en la página del Servicio de Impuestos Internos no está actualizado, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a compartir no lo voy a subir al Educandus, con él o los o las delegadas, la ley que yo tengo actualizada. ¿Y por qué no lo subo a Educandus? Porque estoy usando, lo estamos tomando todo Chile en todo caso, ¿eh? Estoy usando un material que creó el estudio de abogado Barahona, ya en donde ellos borraron o fueron tachando la ley antigua y pusieron la ley nueva. Entonces está bien rayadito. Entonces lo que queda vigente obviamente es lo que está sin rayar. Entonces yo prefiero subirles eso, ¿ya? Para que no se estén confundiendo, pero no, insisto, no lo voy a subir porque no es de mi autoría, porque creo que no corresponde, porque no es un documento oficial, pero está la ley actualizada, ¿ya? ¿Qué otro material? Apuntes, videos y cápsulas de la profesora que van a estar disponibles en Educando. Las clases se van a ir grabando, ¿ya? Circular 49 del 2016, ¿ya? Que tiene instrucciones sobre los regímenes, pero creo que yo les voy a ir diciendo cuando ocupemos la 49, ¿ya? No se asusten con la 49, es súper grande, yo nunca la terminé de leer completa.
pero tiene algunos ejercicios que son interesantes. Tenemos también las nuevas circulares que emanen de la ley 21210. También les voy a ir indicando qué circulares son. Por ahora, circulares importantes, la 73 del 2020, la 62 del 2020 y alguna bibliografía complementaria. Jurisprudencia administrativa del Servicio de Impuesto Interno, suplemento tributario, que ya salió el suplemento tributario, y manual de consultas tributarias. Mecanismo de evaluación. Se realizarán, esto ya está en el sistema, está a la vista de ustedes, yo ya lo cargué. Se realizarán dos evaluaciones parciales, ya una que equivale al 25% y que es el 27 de mayo, y que va a ser de manera paralela con la otra sección. Esa vale un 25%. La segunda evaluación va a ser el 1 de julio. Esa vale un 40%, ¿ya? Adicionalmente, estoy en busca del ayudante perdido, ¿ya? Y los controles de ayudantía, las notas, primero hay que encontrar el ayudante, pero las notas valen un 10% y esas notas, si me dice voy a hacer 3, 4, 5, 10 controles, el promedio de las notas tiene que estar arriba, o tengo que tenerlo yo, el 10 de julio del 2021, ¿ya? Los talleres grupales, uno de los talleres yo lo voy a entregar en mayo, y en general si doy más de un taller, tienen que estar entregados los talleres, el último taller que dé o el único taller que dé el 10 de julio, y ese taller vale un 15%, ese va a ser grupal, yo creo que va a ser uno, y controles ya de clase que van a ser controles cortos de no más de 20 minutos, media hora, ya que valen un 10%. El control ya no les aparece en el sistema SSG, ya en el sistema de control de gestión. Eso no aparece. Vamos a hablar al tiro los controles, ¿ya? Los controles no le aparecen en el SSG, ¿ya? Pero aparecen talleres por un 25%, por lo tanto, el promedio de ambos es lo que se va a subir al sistema SSG, ¿ya? Para que lo miren. Los controles, ya tenemos un control, van a ser de lectura, van a ser a lo mejor un ejercicio, etcétera, ¿ya? Ejercicios cortos, vamos para ir midiendo si vamos avanzando, ¿ya? Pero si son de lectura se les va a avisar antes, ¿ya? A mí la verdad es que la lectura no me invita mucho, ¿ya? A mí me invita más el ejercicio y el que entiendan por qué, ¿ya? Muchas veces, y esto me pasa mucho en las pruebas de ustedes, de los alumnos que he tenido en este ramo o en otros ramos, en donde el ejercicio está perfecto, ¿ya? Sin embargo, se les hace una pregunta teórica sobre el ejercicio y parten súper bien, y para ponerle más color, ya en la mitad de la pregunta lo echan a perder, porque empiezan a hablar y ahí uno entiende o que copiaron o que no entienden nada, etcétera. ¿Ya? Entonces, a mí personalmente los controles de lectura no me gustan. Yo prefiero un ejercicio corto, ¿ya? Y que quedemos todos tranquilos, o ciertos videos a ver qué es lo que aprendieron. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas? Le escucho súper bajito.
No sé por qué. ¿Te puedes acercar un poquito al micrófono, hija? Sí, estoy aquí al lado. ¿Se me escucha o no? ¿O le escribo mejor? Te escucho súper bajo. Pero cuéntame. Profesora, le escribí por el chat. Ya, pero ahora te escucho perfecto, ¿ya? Ah, ya. Ya. Ok. A ver, ¿qué dice? Bueno, lo corremos una semana o lo adelantamos una semana. Ah, ya. Ahí se va viendo entonces. Sí, ahí lo ajustamos, ¿ya? Ahí ajustamos todo, para mí no hay tema. Ya ahora lo voy a escuchar a todos porque yo tenía un tema con el sonido ahí. Ya, pero ahí nos ajustamos, esa es la fecha que voy a poner y la voy a ajustar antes, porque a mí también el SSG me empieza a molestar de que tengo que tener la nota puesta después de los 10 días, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, otras dudas. Voy a cambiar desde ya la fecha el 27. ¿Otras dudas? Profe, Cuénteme. ¿los controles van a ser por Educandus? Posiblemente. Posiblemente Y sincrónicos. Controles por Educando y sincrónicos. ¿Ya? Pruebas por Educandus, pero no tengo claro si van a ser sincrónicos o no. Lo más probable es que sean asincrónicos. Ya yo dejo la prueba arriba en sistema y ustedes responden. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Más dudas? ¿Más dudas? Ya. Necesito elegir si hacemos break. Gracias por recordármelo. ¿Ya? Si hacemos break en mis clases, cada 50 minutos, ya entramos. Aquí hay dos temas que quiero explicar. Tema 1, que yo sé que la clase empieza 20 para las 10, pero está fijada ya por sécula. Está fijada para las 9:30, porque el Zoom Reuna no me deja hacer otra cosa. ¿Ya? No me deja tirar clases intermedias, pero vamos a empezar las clases a las 9:40. ¿Ya? Eso, primera cosa para que todos lo sepan, ya que es re importante. Y segundo, que vamos a hacer los breaks de 20 minutos cada 50 minutos, salvo que sea necesario hacer un break antes. ¿Estamos? Y para los que se integraron al final, si se cae si se cae el internet, se cae la conexión, ya nos volvemos a conectar al mismo link. ¿Estamos? Entonces ahora nos vamos a un break y volvemos 10 para las 11. ¿Ya? Para explicarles la otra parte. Bueno, profesora. Ya, ok. 20 para las 11. Perdón, 10 para las 11.